Hola Moy, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola chicas, ¿cómo están? Un gusto poderlas saludar, un gusto poder estar con ustedes. Hoy va a ser un live muy especial. Hoy va a ser un live que viene cargado. Yo estoy muy emocionada porque la persona que ha estado conmigo, muchas gracias. eh, Moy, hola, ¿qué onda, plebes? La persona que hoy va a estar invitada en este live para mí es súper importante. Es una mujer que, que ha sido un pilar en mi vida. Ha sido alguien que me ha sostenido, hasta cierto punto me ha cuidado, me ha hecho mucho bien. Entonces, espero y les guste. Quiero que este live aprovechen a esta terapeuta porque ella se dedica a todo lo que es relaciones y en específico en este caso de los narcisistas. Entonces, quiero que hoy aprovechen este live para hacerles todas las preguntas que ustedes quieran, toda esta información. Hola Ever, qué gusto. Toda esta información que ustedes puedan sacar, que expriman a mi terapeuta. Eso va a estar increíble. Entonces, ya en un ratito ella se va a conectar. Hoy vamos a hablar, el título es El juego del narcisista. Entonces, pues sí, este live justo. Muchas gracias, Ever. Para mí también es un placer, amigo mío. Vayan a seguir a Ever. Ever hace muy buena música, es talento puro. Entonces vayan a seguirlo. Aparte es muy joven y a mí me gusta mucho el talento joven, pues que salga, que brote, que sea exitoso. Entonces les decía, vamos a hablar de este juego del narcisista, pero hoy lo vamos a hablar desde el enfoque terapéutico, desde el enfoque de preguntas en vivo, en donde, perdónenme no, de qué ver, puras verdades. Perdónenme por ahí, ando un poquito moquienta porque ha bajado mucho la temperatura por acá. Hola Berenice, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Ya en un ratito mi terapeuta se va a estar este, eh, conectando. Entonces, créanme que les decía que yo quiero que hoy todas sus preguntas, todo aquello que tengan, por favor, llenen a Guadalupe justo de preguntas. Ella, ustedes la van a conocer, es una mujer, es una chava, con una vibra preciosa, con un ángel hermoso. Yo les puedo decir que si no hubiera sido por Guadalupe, probablemente yo no estaría aquí con ustedes ni en este mundo. Porque yo tenía planes bien macabros. Y esto es algo que hace justo el narcisista cuando nos da en la torre. O sea, yo no solo tuve un narcisista, sino creo yo que tenía rasgos de empático oscuro. Muchas gracias, Ever. Y para mí fue muy difícil descubrir y sobre todo fue muy difícil darme cuenta de, pues sí, de cómo se había manejado. Entonces, créanme que hoy van a escuchar probablemente una historia desde el punto terapéutico. ¿Cómo nos ven las terapeutas? ¿Cómo nos ven los psicólogos cuando estamos pasando esto? A mí este live me da mucha curiosidad porque es cómo nos ven ellos. O sea, ¿qué hay detrás de ver a una mujer o a un hombre que la está pasando mal y que está en garras de una persona como estas? No les causa como esa curiosidad de decir, ¿qué hay detrás? ¿Qué piensan ellos? O sea, me imagino que debe de haber frustración, debe de haber varias cosas que a lo mejor
por ahí hoy Guadalupe nos va a poder guiar por estos senderos de esas dudas que tenemos. Pero antes de empezar, quiero que me platiquen cómo han estado, cómo estuvo su semana, cómo les fue. Yo para mí esta semana, si una semana la pasada, fue una semana cargada de muchísima energía, ¿saben? Creo que hay que ver el equinoccio, tiene que ver muchas cosas. Y fue una semana muy bonita, la verdad. Entonces estoy muy, muy feliz, muy, muy feliz. Así que le voy a mandar un mensajito aquí a Guadalupe para ver si tiene algún problemita, porque déjenme decirles que Guadalupe es nueva. O sea, ella, ahorita que la vean, vayan a seguirla, ahorita que entre, y se van a dar cuenta que ya es muy raro que suba videos, y vamos a exigirle que suba videos, porque de verdad el conocimiento que tiene esta mujer es un conocimiento, yo pasé por terapeutas, y es un conocimiento que no tiene cualquiera, o sea, que yo sí vi, yo noté muchísimo la diferencia de cuando ella me empezó ahora sí que a tomar, empezó a tomarme, noté muchísimo, muchísimo la diferencia. Les puedo decir que prácticamente mi proceso fue muy rápido, soltarlo, y en parte fue por ella, porque les voy a decir algo que esta terapeuta tiene, y es que esta terapeuta, cuando necesitas que te aterriza, o sea, no hay de otra. Entonces, va a estar bueno, esto va a estar bueno. No me digas, Berenice, tú sabes entonces de qué estoy hablando, de quién estoy hablando. ¿Sabes entonces de quién estoy hablando? Wow, wow, qué bonito encontrarme gente que la conoce. Y fíjate que yo siempre que hablo de ella, para mí es un ángel. O sea, para mí es un ángel y le tengo genuinamente muchísimo, muchísimo cariño. Porque es de las pocas personas que este oficio que ella tiene lo hace de corazón. Lo hace de corazón. ¡Guau! Qué gusto me da estar aquí. Este, aparte, yo creo que ustedes la ven, yo la he visto en videos que de repente sube sus historias y ella enseña con tanto amor, o sea, tiene muchísimo conocimiento, enseña con mucho amor. Si yo les dijera, y les decía antes de que ustedes entraran, para mí, Guadalupe, fue un ancla muy fuerte. O sea, yo traía pensamientos de desvivisión de todo y de verdad, miren, ya llegó. De verdad, ella, ya te mandé la invitación, mi querida Guadalupe, así que nada más necesita aceptarla. Listo, ahí estamos. Ahí estás. Si puedes prender tu camarita para que te conozcan, estaría perfecto. Ok, dame dos. Estoy viendo dónde prender mi cámara. Oye, está entrando gente que te conoce, yo estoy hablando de ti, me dicen, es que ella es mi mentora, es que ella, y yo, wow, wow. Estaba platicando de ti y estábamos diciendo, acerca de cómo en su momento, y él lo sigue siendo, para mí ha sido un ancla muy fuerte. Una mujer que yo creo que cuando me conoció, nunca hemos hablado de eso, pero yo creo que cuando me conoció, híjole, yo creo que fue fuerte y te di mucha lata. Creo yo que te di mucha lata porque me costó como mucho trabajo poder salir. Sí, Angie, la verdad sí es una mujer muy bella, muy, muy bella. Hace rato me dice, oye, y me tengo que Me bañar. tengo que bañar, sí. O sea, tú eres hermosa con baño, sin baño. Y es que, ¿sabes qué? Que Saludos a todos. hay pocas mujeres, hay pocas personas que tienen esa aura tan bonita, ese ángel tan bonito. Y, y a mí me da muchísimo, muchísimo orgullo.
tenerte aquí. No sabes qué emoción me da. Me da mucha emoción. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Tú sabes que yo te quiero mucho y sabes que de alguna manera pues hemos caminado en este trayecto, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Siempre me acuerdo que te decía que tu historia algún día al ser escuchada iba a generar, ¿no? Porque hay muchas mujeres que se identifican a través de esto, cuando a veces no sabemos que estamos ahí, cómo llegamos y además que creemos que nunca vamos a llegar, que eso también es impresionante, ¿no? O sea, el cómo de alguna manera no nos apercibimos como importantes y cuando nos damos cuenta estamos devastadas, ¿no? Es algo complicado. Es algo complicado. Hay una frase que a mí me mata en terapia que dicen, es que gracias a esto soy, y yo les digo, no necesitan patearnos este, para poder aprender, ¿no? No necesitan patearnos para poder hacer cosas importantes. Y entonces cuando nos damos cuenta que vivimos un proceso complicado y no nos dimos cuenta, híjole, de repente se nos cae el velo de los ojos y es darnos cuenta de en dónde estuvimos paradas, que estuvimos muchas veces parados con el enemigo o con la enemiga, porque hablamos mucho de los hombres narcisos, pero también hay mujeres narcisas, ¿no? Entonces, el darnos cuenta que esas características se van desarrollando y se van dando de una manera a veces no chidas, pues sí, sí, a veces es muy complicado. Muchas gracias por la invitación, Erika. No, Yo fascinada de verte, ¿no? gracias a ti. Les platicaba a las chicas que yo te conocí en un momento muy complicado en mi vida. Un momento para mí, creo yo que yo en algún momento pensé que el momento más complicado había sido la muerte de mi mamá. Y no, no. Para mí el momento más complicado fue este momento en el que yo entré en shock por darme cuenta que estaba viviendo con el enemigo y que todavía lo estaba abrazando y estaba deseando que regresara. Eh, Me acuerdo muy bien que, y les voy a platicar rápido, cuando yo conocí a Guadalupe, la primera sesión fue muy fuerte y yo ya no quería regresar. Y me Bueno, acuerdo una frase que me encantó y que dije, ella es la correcta, porque me acuerdo que me preguntó, o sea, yo lloré muchísimo y me dijo en la segunda sesión, ¿hasta cuándo vas a dejar de victimizarte? Esa fue la pregunta que a mí me aterrizó y que hoy se quedó en mi mente para decir, no me tengo que quedar aquí. Victimizarme no es opción. Ese no es mi papel. Por eso la masterclass de víctima a protagonista. Yo ya no quiero ser víctima, yo quiero ser protagonista de mi vida. Y hoy vamos a entender qué hay detrás de un narcisista y cómo detectarlo. Y quisiera, Guadalupe, que nos hicieras favor de presentarte quién eres, qué haces. Ya sabemos, las que te conocemos, sabemos qué haces, pero las que no te conocen, quisiéramos escuchar qué haces. bueno, pues me presento, soy Guadalupe Baltazar, ¿no? Licenciada en psicología con una especialidad en terapia cognitivo-conductual, con especialidad en trastornos del desarrollo, con una especialidad en docencia superior, maestra en ciencias forenses, criminalista, perito en psicología, docente en un largo tiempo de mi vida. He trabajado en reclusorio, he trabajado como acompañante terapéutico y ya de unos años para acá solamente dedicándome a la práctica profesional en el consultorio particular, afortunadamente con agenda llena, sobrepasada y en espera de abrir un nuevo proyecto en mayo. El 1 de mayo abrimos una sucursal para trastornos neurodivergentes y para empezar a hacer otras cosas. Con lo primero que vamos a abrir es justamente con grupos de apoyo psicoterapéutico para relaciones narcisistas
para trastornos del TDA en adolescentes y para mamá con situaciones de chicos en neurodivergencias. Nos hemos dedicado al peritaje, a la docencia, al acompañamiento terapéutico, a ser mamá, a hacer chachas, ¿no? A lavar y trapear en las tardes, pero siempre con todas las ganas del mundo de seguir avanzando y de seguir aprendiendo, porque bueno, la verdad es que sí buscamos especializarnos siempre en lo que hacemos. También somos tanatólogas, somos rehabilitadoras neuropsicológicas y bueno, pues seguimos dándole a esto porque pues esto es muy grande y muy extenso, ¿no? Y contemporáneamente pues las nuevas maneras de enamorarnos se han diversificado, híjole, lamentablemente para mal, ¿no? Entonces, en esa diversificación de la emoción, estamos buscando siempre desarrollar herramientas que nos permitan amar, pero sobre todo ser amadas y respetadas, lejos más o más allá del amor, cerca de la reciprocidad, de la confianza y de la admiración con el otro, con alguien que nos represente, con alguien que pueda ser un compañero o compañera de vida, con quien podamos más que competir, acompañar y reflejarnos. Y eso es algo maravilloso, porque cuando estamos con la persona correcta, siempre se tiende a brillar, ¿no? Es lo primero, yo les digo, no se quejen de sus maridos porque es quejarse de las elecciones que hicimos. Entonces, si nos estamos quejando de ellos, habría que releernos cómo estamos jodidamente nosotras para poder caer. Y perdón que lo diga así, pero es una realidad, ¿no? Totalmente. Nosotros somos una estructura, la mayor parte no racional, y con esa parte, pues también nosotros nos enfrentamos a fantasmas que el narciso ve y que de él se alimenta, ¿no? Entonces, más o menos es un poquito la trayectoria Poquito, que hay, que poquito nada más, poquito la poquito. trayectoria que traemos. Sí, porque me consta que es una mujer muy preparada, que es una mujer muy bella y yo les puedo decir que Guadalupe detrás de todos esos títulos es un gran ser humano, es una persona que siempre está viendo en pro de sus pacientes porque yo soy una de ellas. Entonces, ella y yo tenemos una relación rara porque nos dejamos, regresamos, nos dejamos, Porque me abandonas y porque te después abandono regresas. y después Y sí, regreso, ¿sí? pero Es yo siempre real. estoy al pendiente. Siempre está al pendiente. Y hoy quiero preguntarte eh, algo, ¿qué define a un narcisista? Chicas, por favor, hagan todas sus preguntas acá abajo. Necesitamos, con todo el conocimiento que Guadalupe tiene, necesitamos exprimirla. ¿Qué define al narcisista a un narcisista a nivel psicológico? Híjole, es bien interesante esa pregunta porque para empezar, el narcisismo es un trastorno mental, es un trastorno de la personalidad, como la esquizofrenia, como la parte psicótica, o sea, no es la misma característica, pero es un patrón de conductas que justamente desencadenan en un trastorno mental. Nosotros nos basamos en algo que se llama Manual Diagnóstico Diferencial de Trastornos Mentales, que es el DSM-5, se está estructurando este año ya el DSM-6, y es justamente estructurado por la APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana, que es quien justamente con los diversos especialistas de la salud mental clasifican y codifican de acuerdo a las características de la personalidad. Entonces es bien importante enunciarlo así. Es un trastorno mental, o sea, es un trastorno de la personalidad. O sea, un narcisista no solamente es alguien que se cree guapo, ¿no? Es alguien que de acuerdo a sus características y de acuerdo al patrón de pensamientos, de conductas y de emociones, se clasifica en un rango de trastorno en la personalidad, lo cual quiere decir que no va a ser hoy narcisista y mañana no va a ser narcisista. O sea, necesita pasar por un proceso amplio, extenso, concienzudo y sobre todo voluntario, sabiendo de que padece de un problema. Y en un narciso pues es muy complicado porque dada la estructura de la personalidad sumamente errática, pues no va a aceptar que tiene una dificultad porque
una de las partes en la estructura de la personalidad es la parte yoica, ¿no? O sea, yo. Entonces, si partimos de ese concepto de que es un trastorno de la personalidad, justo como ahí mencionan, es una patología, es una enfermedad mental, pues nosotros ya podemos desgranar todas las conductas y todas las características que tienen, ¿no? Entre ellos, pues sentimiento de grandiosidad, esta parte de necesidad de admiración, poca empatía, mucha dificultad de las relaciones interpersonales, conductas arrogantes y altaneras, grandiosidad, fantasías de éxito, ¿no? De ser indispensable. Entonces, todo esto justamente lo llevan a ser una patología que raramente se medica, pero que sí disminuye justamente la parte del poder visualizar o a nivel cognitivo no darse cuenta de las cosas que están haciendo porque están pues ensimismados, ¿no? Entonces es muy canijo porque aparte ya por ahí hay unos estudios que neurológicamente pues nos mencionan y nos sugieren que hay una baja de juicio, ¿no? Tan solo en esta parte de la idealización que se tiene de él mismo. Entonces, imagínate una persona idealizándose, no teniendo patrones cognitivos naturales donde puede identificar que como cualquier ser humano tiene debilidades, pues entonces eso sí es un poquito, este, Complicado. complicado, ¿no? O sea, es toda una estructura bastante complicada y muy errática. O sea, muchas veces se desarrolla el narcisismo y se muere con el narcisismo, ¿no? O sea, Sí, es complicado. sí lo he visto. Oye, y quisiera preguntarte, ¿qué hay detrás de una personalidad como esta? O sea, ¿qué hay detrás de esta persona? ¿Hay vacío, hay heridas, hay ego? ¿Qué hay detrás? Dice Berenice, y yo pensando que se preocupaba por mí porque me pedía la ubicación. Este, Bueno, ya ahorita hablaremos de todos los focos rojos que justamente hablan y respondiendo un poquito a tu pregunta, hay varias, como tal no hay teorías establecidas acerca del narcisismo, o sea, y si las hay, pues quedan justamente en esta parte teórica, ¿no? Pero justamente en este tipo de situaciones lo que se puede establecer es que hay un sentimiento de inferioridad y al no poder con ese sentimiento de inferioridad, pues justamente se viene este sentimiento de superioridad. Hay un autor por ahí que nos menciona, ¿no? El sentimiento de inferioridad que se da de pequeño, no necesariamente porque lo finquen en nosotros, sino porque a veces nosotros mismos, por estar enfermos o por tener alguna situación que está por debajo del promedio o al sentirnos no vistos, al sentirnos no apreciados, pues se desarrolla esto como un mecanismo para poder protegerte de adulto hasta que llega un momento en que te desbordas, ¿no? O sea, este sentimiento también de poder y control cuando a veces nosotros nos sentimos un poco como no merecedores, como no, en algún momento como no suficientes, hace que en algún punto tengamos este tipo de situaciones. O sea, no me siento suficiente, tengo este tipo de situaciones y pues bueno, hay muchas características que nos llevan a la parte de la influencia, ¿no? El no ser visto desde casa, el no ser valorado, el no ser apremiado, el de repente tener carencias muy exhaustivas, también pueden llevar cuando la estructura de personalidad es débil, que además hablamos de la estructura de la personalidad que se da en la infancia, o sea, mucha gente piensa que se da justamente cuando tenemos a lo mejor 15, 16. No, la estructura de la personalidad se forma entre los 3 y los 5 años. Entonces, todo lo que se puede tejer a tan temprana edad que a veces no tenemos como la conciencia real, de alguna manera bota, ¿no? De ahí la importancia de cuidar las infancias y de darle y construir apegos normalizados y apegos que sean productivos y que sean sanos para el infante, porque si no, pues definitivamente
la persona que desarrolla la parte del narcisismo lo que quiere es ese sentimiento de no me viste, de no fui tomado en cuenta, de no fui en algún momento valorado, de sentirme rechazado, de sentirme insuficiente, pues resalta, como a través de esta manera patológica. Ok. Pregunta Moy. Estabas hablando todo hace rato acerca de la medicación. Pregunta Moy, ¿qué pasa si un narcisista se medica para poder estar estable en una crisis de ansiedad? O sea, ¿esto disminuye su narcisismo o no? Creo que por ahí va la pregunta. No, 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 porque las características conductuales y biológicas que tiene la ansiedad y el narcisismo son diferentes. El narcisismo no da una sintomatología biológica, la ansiedad sí. La ansiedad viene desde la falta de equilibrio que hay a nivel biológico y nos causa características de alguna manera biológicas, conductuales y emocionales. Y entonces cuando esas se sobrepasan, cuando la persona no tiene las herramientas, y ojo aquí, si es biológica, porque puede ser a lo mejor por una situación endocrinológica, puede ser quizá por falta de algún suplemento alimenticio, puede ser, o sea, las crisis de ansiedad pueden venir por situaciones múltiples y variadas. Entonces, lo que causa una crisis de ansiedad justamente son situaciones a nivel biológico, pero no, porque justamente el narcisismo, al ser un trastorno de la personalidad, primero, casi no identificada en el área clínica, o sea, regularmente un narciso es muy difícil que vaya a terapia por su propia construcción de grandiosidad, o sea, no es capaz de aceptar o asimilar que esté incurriendo en pensamientos patológicos o no adecuados. Y dos, porque la crisis de ansiedad es sumamente muy diferente. Entonces, puede ser que algún narciso acuda para a lo mejor situaciones de ansiedad, pero nada que ver con la parte del narcisismo. Ok. Regularmente dicen yo puedo solo, voy al ejercicio, me avento 3 horas de gym y entonces a veces puede solamente acrecentar la parte narcisa de de la persona que lo está viviendo. Ok. Oye, y yo quisiera entrar en un tema, bueno, aquí hay una pregunta de Ignacio y dice, ¿en qué momento se puede ser narcisista y hasta qué nivel? Creo que esa ya la respondiste ahorita con lo que nos decías. Yo quisiera irme ya hacia el punto en cómo es que un narcisista detecta a su víctima y la engancha emocionalmente. Bueno, aquí hay cosas también importantes que hay que tomar en cuenta también del narcisista. El narcisista no solamente se da por una devaluación. El narcisista también se puede formar y crear a través de una sobrevaloración paterna y materna. Es decir, cuando los papás empiezan a decir de esta manera desbordada y de esta manera totalmente desmedida cualidades que hay en el hijo que a veces no existen, que obviamente alimentan y acrecentan obviamente el ego y entonces también puede exponenciar. Y entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, repítemela porque se me fue porque Ah, andaba o sea, el narcisista está ahí y cómo es que detecta a su víctima? O sea, cómo voltea y dice, oye, a Ah, y Erika esa la está quiero. bien buena. Ok, esa está bien chida porque en psicología decimos que patología busca patología. O sea, un narcisista por situaciones de seguridad no va a voltear a ver a otra persona que suponga que puede llamar la atención o que puede estar al nivel o por encima de. Entonces, yo siempre le dije a Erika que nosotros somos como un bus del ADO, ¿no? Que todas nuestras carencias de manera inconsciente es como si la presentáramos, ¿no? Falta de seguridad, falta de autoestima, a lo mejor emocionalmente fracturas que no he podido justamente yo resarcir y entonces de manera consciente o a veces inconsciente, porque el narcisista tiende a ser el salvador, ¿sabes?
tiende a engancharnos a través de te vengo a salvar y entonces aquí viene el discurso de pásame tu ubicación, dónde estás, yo lo único que quiero hacer es que estés Cuidarte. bien, me preocupo por ti, no salgas vestida así porque de alguna manera pues te pueden, te pueden faltar al respeto y entonces pues yo voy a tener que pelearme por ti, ¿no? Aquí hay como un narcisista que viene a salvar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patología, busca patología, pues el narcisista busca personas que tengan un desajuste y necesiten ser salvadas, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque al final del día, pues el narcisista va a sobrevivir de la admiración que produce a través de la persona con la que está, porque acuérdate que la admiración y la sobrevaloración lo alimentan, ¿no? Entonces, cuando nosotros o nosotras nos sentimos desvalidos, ¿qué hacemos? Pues empezamos en una situación de decir, es que sabes que estoy aquí pensando, no sé, que puedes, puedo salvarte, que puedo acompañarte, que puedo tratarte muy bien y si de repente yo estoy necesitada de atención, de afecto, de cuidado, de otro mucho tipo de cosas, aunque yo, ojo, aunque yo no esté consciente de ella, porque al final del día no son características conscientes o racionales, yo voy a caer. Por eso mucha gente que dice, no, si llega un tipo, una tipa así, yo las voy a mandar a la goma porque pues a mí no me van a decir y entonces yo no necesito. Y ya cuando empiezan a darse cuenta, dicen, yo me acuerdo que muchas veces le dije a Erika, Erika, ¿dónde te perdiste? ¿No? ¿Dónde dejaste de ser Erika? ¿Dónde te perdiste? ¿No? Y eso pasa, o sea, nos van atrapando a través de discursos, a través de atenciones, van sufragando algo que nosotros creemos que ellos compensan, que son nuestras carencias. Pero las carencias no hay nadie que la pueda sobrevalorar o que las pueda subsanar que no sea uno mismo. O sea, nadie viene a salvarnos y mientras no entendamos que no necesitamos ser salvados o salvadas, entonces el narcisista va a seguir subsistiendo porque en esa relación se nos hace un poquito como necesario estar con él, ¿sabes? O sea, y a veces nos desgastamos y dejamos de ser nosotras justamente por esta parte de querer que no se vayan porque sentimos que no va a suceder que encontremos a otra persona como él, porque él nos ha hecho creer que no vamos a encontrar otra persona que nos procure, que nos cuide, que nos atienda, ¿no? Como él, y nosotros creemos eso, ¿no? Y ante eso empezamos esta parte de la dependencia, ¿no? Y entonces yo digo, o sea, yo sé muchos de los discursos en sesiones, yo sé que está mal, pero no lo puedo dejar. Sí, Y yo digo, ¿cómo chingados no? Sí se puede dejar. sí. Sí se puede dejar porque cuando empezamos a vernos a nosotras mismas y cuando empezamos a reconocernos a nosotros o a nosotras mismas, entonces dejamos de darle sentido al otro para empezarnos a dar sentido a nosotros mismos, ¿no? Entonces, estas carencias que nosotros están ahí de manera no conscientes, pues ellos las cachan, ¿no? A veces sin querer, porque a veces el narciso pues no se considera narciso, Sí, ¿no? Y entonces totalmente. ya cuando nos damos cuenta, pues estamos totalmente ahí. Oye, ¿y qué está esta, o sea, yo fíjate que yo ahora que he estado trabajando mucho con mujeres, a veces me los imagino en un congreso, con su manual, releyéndolo, porque son de manual. Dice, te voy a leer un poquito de los comentarios que aquí hay. Dice Neve, mi ex cada vez que me descartó, volvía con la mamá de sus hijos, que es igual o peor que él. Berenice dice, sí, yo me enamoré del sugar. Angie dice, entonces, ella pregunta, entonces es un momento de vulnerabilidad en la que nos enganchan. Sí, o a lo mejor has vivido en esa vulnerabilidad todo el tiempo y no te habías dado cuenta hasta que caíste con un narcisista.
y Jaime, pues Jaime dice, sí, poco a poco nos vamos volviendo las mujeres, en este caso nosotras, dependientes. Pero yo lo que quisiera preguntarte es, porque estos son de manual, o sea, yo escucho prácticamente, yo creo que a ti te ha pasado mucho más que a mí, esta misma dinámica de cómo ellos se manejan. Pero si ya conocemos la dinámica, ¿por qué es tan difícil en algún punto no entender la dinámica de la idealización, cuando empiezan a cambiar ya sus técnicas y cuando ya, o sea, la idealización, la devaluación y el descarte? O sea, cómo funcionan ellos al modo de hacerlo tan perfecto y que nosotras o nosotros no podamos verlo? Bueno, voy a hablar primero de la biología, ¿no? La biología tiene un proceso por naturaleza que se llaman feromonas, ¿no? Cuando hay una atracción hacia la otra persona químicamente, ¿no? Y esa química dura muy poco y ahí es donde empieza la idealización, ¿no? Este es un momento clave porque cuando yo empecé a hablar, te dije que contemporáneamente habíamos estado en una situación donde habíamos aprendido a amar de maneras diferentes, a veces más insanas, ¿no? Y en la actualidad, nosotros, las mujeres, no estoy hablando a título personal, estoy hablando como generacionalmente, nosotras somos valoradas por el hombre que tenemos. Y si ese hombre es un hombre que nos da protección, y digo entre comillas, nos da protección, como el típico que fuma, como el típico que anda en conductas disruptivas, como el típico que las mujeres dicen, wow, ese está El guapísimo. chacalón. Exactamente, cuando nosotros nos enamoramos, es como, wow, me volteó a ver, me volteó a ver. Y si nosotros no permanecemos en esa relación, nos sentimos devaluadas, sentimos como que no podemos. Entonces, ¿qué pasa al inicio con esa química? Pues justamente la parte del enganche donde el narciso te va a tratar de lo mejor, ¿no? Si tú estás carente de atención, te va a poner en el teléfono, ¿ya comiste? ¿Cómo estás? Oye, no te malpases, ¿no? Acuérdate que te tienes que cuidar, acuérdate que tienes que hacer otras cosas y te pienso mucho. Oye, te traje un suéter porque, y cosas así, ¿no? Sí. Entonces nosotras carentes de atención, carentes de cuidado, entonces decimos, wow, no, me está atendiendo. Voy a poner un ejemplo contrario. Culturalmente, si no nos celan, no nos aman, ¿no? Culturalmente, si no nos controlan, y no es que lo digan así las teorías, estoy hablando en los estudios socioculturales, si no nos llaman, si no nos avientan 5 o 6 llamadas para saber dónde estamos, qué estamos haciendo, con quién estamos, nos sentimos abandonadas y decimos, pues es que ni te intereso, ni siquiera me llamas para ver cómo estoy. Bueno, lo normal sería, pues no te llamo porque estás trabajando y sé que estás ocupada. Ahí hay un vínculo de confianza, de estabilidad, ¿no? Pero nosotras nos volvemos a seguir eh, abandonadas porque no tenemos ese control que se ejerce. Entonces, ¿qué sucede en ese tipo de situaciones? Pues empieza el enganche, toda la química cerebral a trabajar, toda la idealización, ¿no? ¿Qué pasa cuando el narciso ve que ya está ahí, empieza a construir esta parte del cambio radical, ¿no? No te llamo, no te procuro, no te atiendo y de repente todo lo que a nosotros nos enamoraba y todo lo que a nosotros nos hacía sumamente creer que estábamos siendo atendidas, desaparece. Desaparece porque pues ahora ya no tengo yo la necesidad de justamente tenerte aquí, porque ese es un trabajo que ya hice de manera inicial. Entonces ya todo lo demás lo vas a ir fabricando tú. ¿Cómo? Ahora yo necesito que tú me reafirmes y la mujer que está carente con tal de ser volteada a ver, pues hace
lo que sea, ¿no? Sí, porque Me llega un decía punto. hace, Perdón, perdón, dime, perdón, dime. me decía hace poco una paciente, ¿no? Él me decía, me gusta esta gorra de 3,000 pesos y yo veía cómo le hacía para comprar esa gorra de 3,000 pesos, aunque yo me quedara justamente sin comer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que nosotros nos deshacemos de nosotras para que el narciso esté bien y a gusto para que no nos abandone. Entonces radica mucho en las heridas de abandono que tenemos, ¿no? De desprotección, de desvalijarnos, ¿no? Nos sentimos desvalijadas y cuando viene alguien y creemos que nos está salvando, nos sentimos afortunadas, cuando en realidad es totalmente lo contrario, ¿no? Claro, y yo, por ejemplo, ya después lo entendí porque sí es cierto, una es cuando empieza a luchar justo para, muchas gracias Paco, empieza una a luchar para poder recuperar el hombre que nos hizo creer que eran o que nosotras fabricamos en esa idealización. Entonces, dice Moy, ¿qué pasa con un narciso cuando le quitas toda la comodidad y todos los lujos? Es que Moy era de las chicas que todo le pagaba, le pagaba al narciso. Entonces, ¿qué pasa cuando le Sí. quitas todo? Te odia, te odia y entonces empieza por ignorarte, empieza por tener esta violencia pasivo-agresiva, ¿no? A veces subiendo fotos o a veces subiendo historias o a veces teniendo otro tipo de relaciones para que te des cuenta que hay otra persona que es afortunada y ya no lo eres tú. O sea, hay una parte de castigo pasivo-agresivo, ¿no? Porque como tú vas a abandonar, un narciso no se va a dar la oportunidad de abandonar o de que lo abandones. Él va a ser el primero que abandone cuando no te siente merecedora. Y regularmente cuando no te siente merecedor o merecedor es cuando tú ya no empiezas a satisfacer esas cosas, ¿no? Emocionales, económicas, conductuales, actitudinales, ¿no? Y para eso ya empezó a cerrar tu círculo social, ¿no? Ya cuando te diste cuenta, ya no estás acudiendo a los mismos lugares con la misma gente, ya no eres igual de feliz, ya no, ya te sientes cansada, cansado, ya te sientes agotada emocionalmente. En situaciones, pues hay una situación hasta de miedo, ¿no? Porque dependiendo, y esto es bien importante que lo digamos, dependiendo del abuso narcisa, también se pueden generar situaciones de trauma, ¿no? O sea, se vuelve uno sobreviviente al trauma. Y entonces, de repente me decía una persona hace poco, ¿no? Él es bueno, él es bueno, pero hoy qué bueno que no me vine de short porque se hubiera enojado, pero pues hace mucho frío. ¿No? Justificamos también las conductas pasivo-agresivas, porque ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces, cuando quitamos la atención al narciso, ya no somos útiles, porque él se alimenta de eso, de la atención que nosotros le damos, de la sobrevaloración que nosotros le damos, entonces nosotros ya no le somos útiles, porque necesitan a alguien más que les den esa justamente valoración, ¿no? Y justamente en esa situación, pues creen que no vamos a encontrar otra persona como ellos, o creen que no vamos a ser tan felices, o creen que no vamos a poder salir adelante, ¿no? Entonces viene un enojo muy fuerte. Si tú lo dejas, viene un enojo muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque ¿quién va a querer dejar al narciso, no? Sí, sí, él es O el sea, mejor, suertudota, claro, ¿no? claro. Te Y rayaste con el narciso. ahora, Sí, rayadotas, ¿no? oye, pregunta Moy, ¿qué pasa? Por qué regresan? Pero, o sea, dice Moy, tiene dos preguntas Moy. ¿Por qué vuelven después de un tiempo? Yo recuerdo que un día me dijiste tú, no puedo decir la palabra, pero el que quita vida, el asesino, siempre regresa a la escena del crimen. Y también pregunta, ¿pero qué pasa cuando destruyes su mundo por completo? O sea, tú destruyes, o sea, ella trabajaba con él,
ella al final destruyó su mundo completo en lo laboral, familiar y personal. ¿Qué es lo que pasa? Star Kings dice, a mí me dijo que lo vas a pagar caro si me dejas, se van a enterar de quién eres. Paco dice, sí, todo lo justifica, que él justificaba todo, pero ¿qué pasa en este caso, en esta pregunta en donde eh, no sé, me crea una alerta el qué pasa cuando destruyes, o sea, que ella haya hecho todo para destruir todo el mundo completo de él? Pues te vuelves en una persona mala, porque ahora justamente el narciso dentro de su estructura va a buscar victimizarse, ¿no? Y entonces, eh, a través de la victimización, lo que busca es que todos te volteen a ver con tintes de desprecio, ¿no? Porque al final del día, como ya no es merecedor de tu atención, entonces él lo que va a buscar es que justamente no quedar mal, porque él vive a través de la idealización del otro. Tenemos, lo tengo que decir, o sea, no es que solamente haya hombres narcisos, o sea, también hay mujeres, pero la estructura es diferente. O sea, la estructura es diferente, con los mismos patrones, pero situaciones diferentes en su actuar, en su metodología, por así decirlo. Cuando tú tratas de desenmascarar a un narciso, la gente que está alrededor ya lo sabe y él va a tratar de compensar para que no dejar de ser idealizado. Entonces, aquí hay algo bien chido porque es como el típico candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Es el típico control manipulador que de alguna manera es el de buena cara, muchas veces el amigable, el caballeroso, el empático, o sea, toda una construcción, diría yo, perversa para que justamente pueda sentir en esta situación que sigue siendo idealizado por los demás, aunque regularmente el único que no se da cuenta del narcisismo pues es quien vive con él, o sea, quien está pasando esta relación con él, porque hay rasgos muy específicos que los que no están enfermos pues alcanzan a ver, ¿no? O que detectan. Sí, claro. Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son al inicio que tú estás conociendo a una persona? Bueno, yo hoy en día ya las tengo como muy claras, pero quisiera preguntarte para las chicas que están aquí y los hombres que están aquí. Hola, Maguito. Eh, ¿Cuáles son las red flags más importantes en esos primeros encuentros que dice uno, corre de aquí, o sea, no te quedes? Situaciones de control, ¿no? Situaciones de control como, no sé, ¿no? Hay gente que dice, era el segundo día y me estaba pidiendo ubicación y me estaba pidiendo fotos de si estaba en mi casa y quería a lo mejor una situación en tiempo real, ¿no? Esa es una. Dos, situaciones, híjole, este es algo que a lo mejor nosotros no vemos mucho y es solamente hablar de él, ¿no? De sus logros, bueno, tú sabes de esto, ¿no? O sea, hablar de los logros y decir, bueno, es que yo he hecho, y cuando tú tratas de cambiar la plática, de repente te dicen, ah, es que yo también lo hice, es que yo también estoy en esta situación, es que yo también me estoy presentando a este tipo de situaciones, o también a veces situaciones de, de sobrevaloración, ¿no? O sea, es que venimos a este restaurante porque creo o traigo un reloj o traigo un auto o a veces te hablo inclusive de libros haciéndome creer muy culto o te hablo de cosas que a lo mejor tú de repente no ves, pero ya cuando empiezas a checar todo dices, pues cómo, ¿no? O sea, esa parte de situaciones de grandiosidad, inclusive hay cosas muy, muy específicas que tú puedes checar
como humillar un poquito a la gente o no creerse merecedor, inclusive de lugares, ¿no? O sea, esta parte de, es que como yo no me gento con ese tipo de gente, o como yo de verdad, Tú y yo pues sí se somos me hace como un poco diferentes. naco, sí, claro, ¿no? Se me hace un poco naco, o pueden utilizar diferentes apelativos, ¿no? O sea, es que como yo no tengo ese tipo de costumbres, hoy justamente en sesión me llegó un paciente que dijo, pues es que como nos crearon diferente, es que como nos crearon en una situación, pues donde ella no tuvo mi estructura, donde ella no tuvo a mi familia, y yo dije, órale, ¿no? Ok. Entonces, todo ese tipo de situaciones donde se sobrevalora, donde se sobreadmira, donde se establece por encima de los demás, mi trabajo el más importante, mi plática más importante, y creo que sí alcanzas a ver una diferencia entre cuando vas a un lugar por impresionar, por Total. la percha, y cuando simple y sencillamente te gusta ser pulcro y demás, pero no tienes que tener una pose, ¿no? El narcisista casi siempre va a tener una pose muy, este, muy Roberto Palazuelos, ¿no? Sí, Entonces, sí, como sí sobrevalorado, sí es eso, ¿no? Y siempre la atención va a ser la primera ancla, ¿no? Te sí, claro. atiendo, te cuido, te respeto, te valoro, cuando pues después justamente es lo que va a utilizar para que empiece el juego perverso y macabro, ¿no? Ya cuando estás pues tú súper enamorada, pues ya fue. Sí, dice Celeste, voy a leer aquí algunos comentarios, Celeste. A mí me vendió el cuento del hilo rojo del destino y me va intensamente muy rápido. Chócalas. A mí también me lo vendieron. A mí me hicieron salir a las 3 de la mañana a ver la luna. Dice, Imagínate, ¿no? dice Neve, mi N a los 2 días llegó con Ross chocolates a mi trabajo. Mi compañera me dijo, ojo con este men, y no le hizo caso. Dice Claro. Nayeli, la incertidumbre que algún momento, ella tiene la incertidumbre, porque en algún momento regresan después de cierto tiempo. Que yo me acuerdo que cuando tú y yo ya estaba en este proceso, ya un poquito saliendo, me dijiste, escucha esta canción, que era la canción de Cani García, que todavía me hace llorar Ujú. mucho, de la siguiente, y justo sí dice una parte que yo me identifico mucho, cuando me veas mejor vas a volver. ¿Por qué vuelven? Porque es una situación de control, ¿no? O sea, cuando hay una situación donde ven que vas saliendo o cuando ya no es necesario, vienen a ver qué control, porque regularmente, si tú no estás sana, vas a estar disponible. Eso es algo 10 de 10. O sea, yo necesito saber que todavía tengo el control y yo necesito que tú me reafirmes. Y la mejor manera de reafirmar es regresar, saber que todavía no estoy que todavía no estoy bloqueado, saber que estoy disponible, saber que me contestas hola, y eso es una señal de yo sigo estando presente en tu vida, ¿no? Entonces también es una situación de ego cuando nosotros sabemos o sospechamos como narcisos que no vamos a encontrar algo, no regresamos. O sea, regresamos con quien sabemos que sigue disponible e insana o insano para justamente tener este tipo de situaciones que nos ayuden a poder establecer que todavía seguimos ahí para ellos o para ellas. Aquí hay una pregunta. Muchas gracias, Neve. Muchas gracias por estar. Aquí hay una pregunta que pone Star Kings y dice, ¿por qué es importante? O sea, y sí es cierto, ¿por qué es importante y tan importante el contacto cero? Porque dejamos que ellos ya no tengan control sobre la relación. Y nos damos, hay algo que dice, ¿no? La vez pasada leía en alguna parte del internet y que decían, ¿no? Este, ¿qué pasa cuando en algún momento nosotros bloqueamos a alguien y decían, esos son niñerías? Y yo les decía, nada que pueda preservar tu salud mental y tu paz va a ser una niñería.
Entonces, ellos por naturaleza tienen inestabilidad emocional. Y entonces, ¿qué hacen? Te bloquean, te desbloquean. Es parte también del control. Te mandan el mensajito, de repente suben reels o de repente suben ciertas frases o ciertas fotos que a veces saben que son significativas para nosotras con tal de tener ese control, ¿no? Es ese desgaste mental de seguramente lo puso por mí, seguramente está pensándome, seguramente quiere que hablemos, seguramente, y detrás de eso justamente eh, hay una situación de resarcir el ego. No te voy a llamar. O sea, tú crees que estoy jugando con tu mente, quiero que pienses que estoy pensando en ti, pero no te voy a buscar, ¿no? Es Ahora, la parte del ego. quiero preguntarte algo. ¿Cómo? Porque hay algo que es muy difícil, que es el contacto cero. ¿Por qué? Porque yo siento que químicamente, pues ya nuestro cerebro busca esa dinámica, ya se hizo como adicto. Pero, ¿cómo? ¿Qué herramientas nosotros podemos tener para justo no caer, no recaer al momento de que estamos haciendo el contacto cero? Ok. Lo primero es que te des cuenta y conviertas la fantasía o la idealización, que es algo falso, es algo irreal, que lo conviertas a propositivo y objetivo, ¿no? Me está buscando, ¿para qué me está buscando? ¿Qué quiere obtener? ¿Va a cambiar? ¿La relación va a cambiar? Hay un ejercicio que a mí me encanta, que es qué quiero y qué necesito de una relación. Lo que quiero es lo inmediato, lo que satisface el placer, pero lo que necesito es más estable y más constante. Hacer una reflexión, ojo, cuando nosotros tenemos una situación de contacto cero, lo primero que se vienen son síntomas de ansiedad, ¿no? Necesito verlo, necesito saber, me va a hablar, no me va a hablar, cómo me va a hablar, para qué me va a hablar. Y en ese tipo de situaciones, Erika, la parte frontal de nuestra cabeza, que es la parte del juicio, es la que genera la ansiedad. Cuando nosotros estamos en un proceso ansioso, estamos somnibulentos, o sea, no pensamos claramente. Entonces, el mejor indicio para el contacto cero y romper este tipo de ansiedad es situarnos en este objetivo. Me hace bien saber de él ahorita. A lo mejor nuestro proceso de fantasía y de idealización para querer resolver las cosas me va a decir que sí. Pero si yo busco al trasfondo y yo me doy cuenta en una posición real que no lo necesito y que sentirme incómoda es parte del proceso, entonces lo voy a poder superar. O sea, para poder pasar por este proceso hay que darnos cuenta que la emoción no nos la podemos saltar. O sea, tú te vas a sentir incómodo, pero a veces hasta cuando te pones zapatos nuevos te sientes incómodo y luego te orman a la perfección. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues vivir esa incomodidad para que justamente podamos. Y otra es voltearnos a ver como algo importante y como algo que necesitamos hacer desde nuestro interior. Muchas veces he comentado yo en terapia, nadie puede venir a sufragar tus carencias, al menos nadie que no seas tú. Entonces, tú tienes tus emociones, tú tienes tus carencias, es tu responsabilidad hacerte cargo de ellas y entonces poder subsanarlas. ¿Cómo? Vive tu presente. Ya deja de quejarte de lo que te pasó en el pasado. Vive tu presente. Arranca desde ahorita. Deja de quejarte por lo que fue o por lo que no fue. Hay algo que se llama actitud. La actitud es la manera en la que yo me quiero enfrentar o en la que puedo enfrentarme a las cosas. Tú decides si es llorando o tú decides si es echándole ganas. A lo mejor se escucha muy fácil y yo sé que no lo es. Yo siempre digo a mis pacientes, desde este lado pudiera parecer muy sencillo y sé que no lo es. Pero de las dos maneras vas a sufrir. Y hay gente, bueno, no, porque sufrir es un estado de autoconmiseración.
Y en el momento en que tú te pones las pilas y entonces pasas de el sufrimiento a la responsabilidad. Y aquí yo les Totalmente. digo, no hay mal que dure 100 años si tú no quieres, ¿no? ¿Qué características tiene una persona que realmente quiere sanar a una persona que ya esta dinámica de esta historia se le convirtió en un estandarte para estar, porque le funciona, por atención, por muchas cosas, este estandarte de víctimas? ¿Qué características tiene la persona que realmente quiere sanar y la persona que vive contando su historia una y otra vez? Esa pregunta es bien interesante porque persona que quiere sanar va a empezar desde el reconocimiento. El reconocimiento no de lo que hace el otro, sino de lo que hago yo, ¿no? Es bien fácil sentarnos en terapia y hablar en segundo pronombre personal, ¿no? Es que tú, es que tú, pero cuando empiezo a hablar desde es que yo estoy carente, es que yo he fallado, es que yo me quiero responsabilizar, es que yo ya no quiero tener esta dinámica, esta estructura, entonces nos damos cuenta que puede haber cambios significativos. Pero cuando la persona siempre va a estar responsabilizando al otro de lo que me pasa, entonces no. La permanencia y la constancia, ¿no? Nosotros no modificamos pensamientos, emociones y conductas en una sesión o dos sesiones. Todo, escúchenlo bien, todo nos construimos a través de hábitos, hábitos emocionales, hábitos conductuales y en pensamientos automáticos productivos y propositivos. Hay que cambiar el diálogo mental, ¿no? Hay que dejar de pobretearnos y hay que sentirnos merecedores. Y sobre todo hay que buscar una relación bonita y estable, no con el otro, con uno mismo. Cuando somos capaces de sentirnos merecedores de esa relación sana con nosotros mismos, entonces después vamos a poder relacionarnos con el otro. Siempre lo buscamos a la inversa. Siempre justamente lo que vemos es qué puede hacer el otro para que yo esté bien, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es mirarme a ver yo primero. Y nos han dicho culturalmente que si nos vemos primero es egoísmo. Verte primero se le llama amor propio. Y el día que entendamos eso como la manera más sana de poder seguir y darnos cuenta que el narciso no llegó por casualidad, eso también es algo súper importante de anotar. El narciso no llega por casualidad, el narciso llega porque nosotros lo llamamos, ojo, yo no estoy diciendo que somos responsables de tener un narciso en nuestra vida, yo estoy diciendo que si sanamos, entonces nos sentimos merecedoras porque nuestra pareja debe de ser nuestro espejo. Y a una persona la debemos de admirar, pero debemos de empezar a admirarnos a través de lo que vemos a través del espejo. Por eso es importante cómo creamos nuestro autoconcepto. Es importante cómo nosotros podemos crear esta parte de lo que a lo mejor construimos, y ojo aquí, porque puede ser que a través de la crianza, a través de situaciones que por experiencia, no sé, por creencias limitantes que tenemos a través de la familia y demás, hayamos tenido una infancia no tan propia, no tan adecuada. Vuelvo a decir, se puede aprender, no se aprende a través de las patadas, también podemos aprender a través del amor. Y el darnos cuenta que a lo mejor de chicos no podríamos hacer nada, que lamentablemente a lo mejor crecimos en una situación no tan favorable, pero darnos cuenta que de adultos es nuestra responsabilidad y que de adultos, ojo aquí, hoy le dije a una paciente que admiro mucho, ¿no? Y yo le dije a una paciente, ¿no? La felicidad se construye. ¿Y qué crees? La infelicidad también, ¿no? Y eso es muy real, ¿no? Entonces, por ahí preguntaba, ¿no? ¿Es lo mismo un espectro autista? No existe un espectro autista. Al menos de acuerdo al manual diagnóstico diferencial, no existe un espectro autista.
Sí. es el trastorno narcisista de la personalidad. Porque cuando hablemos de espectro, hablamos de características diferentes porque es una condición. En este caso no es una condición, es un trastorno. Claro. Oye, y perdónanos, Mauricio, no solamente están los ponentes, discúlpame, pero en el chat te podemos leer con mucho gusto. Quisiera preguntarte, ¿qué pasa como terapeuta cuando tú ves a una persona que está todavía en la relación, pero no puede salir de esa relación? ¿Hasta dónde esa decisión limita tu ayuda? O en algún momento, ¿qué es lo que pasa? Y te lo pregunto porque yo viví un caso familiar que tú conoces donde la esposa vivía con el narciso. Y llegó un momento en que yo dije, no va a poder salir de ahí y al final no salió, murió ahí. Entonces, ¿qué pasa y en qué momento tú dices, decides soltar? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando la persona no se da cuenta que hay una situación narcisa, no va a buscar la ayuda, ¿no? Entonces siempre va a quedar en esta parte de desvalidez emocional, ¿no? Y en esta parte de desvalidez emocional, pues siempre viviremos a través de la situación del agradecimiento, que es lo que alimenta al narciso, ¿no? Entonces, no, una construcción terapéutica siempre nos habla de que la ayuda se busca por voluntad y porque creemos que, o sea, la primer parte es reconocer que tenemos un problema y que queremos ayuda, porque al final el proceso terapéutico nosotros aplicamos el enfoque de acuerdo al, al modelo, no llámese cual se llame, humanista, conductual, psicoanalista, o sea, todo depende, pero para todos justamente la exclusividad es que el paciente requiera la ayuda porque cree que la necesita, si no, pues no hay situaciones justamente que se puedan ahí, este, Trabajar. pues precisar. Sí, claro. ¿Qué pasa cuando se vive, porque también sucede en un entorno familiar narcisista, con un padre o una madre narcisista? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son los pasos que nosotros como hijos, que ya ubicamos que mi mamá, mi papá es narciso, pero qué pasos tenemos que seguir y qué herramientas hay porque uno se tiene, bueno, en mi caso yo me divorcié de mi familia, pero ¿qué herramientas hay para poder dejar ese entorno? Bueno, una de las cosas que tenemos que reconocer es que cuando se están en relaciones narcisistas, las personas se aíslan y entre más aislados esté, pues más control se da, ¿no? Y entonces, de repente, cuando los familiares o la gente externa pueden ver estas características, lo que hacemos o lo que en algún momento nosotros podemos eh, visualizar, lo vamos a tomar en contra y lo vamos a tomar como un ataque, ¿no? Como una situación, porque para esto, pues muchas veces el narciso ya nos convenció de que lo que están diciendo es falso, ¿no? Entonces no lo tomamos algo muy personal. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de situaciones? Pues lo primero es que justamente eh, darnos cuenta que hay un término que se llama simbiosis. Las simbiosis son las características inconscientes que nosotros adoptamos de la otra persona cuando en esta situación nosotros estamos mucho tiempo con ella, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay un narciso, pues hay más narcisos en la familia, ¿no? Entonces hay una sobrevaloración también de la familia, entonces es más difícil, ¿no? Entonces, a veces cuando entra otra persona, empieza a agarrar características también donde justamente esa persona quiere
o no se da cuenta de lo que está pasando en la familia. ¿Qué sucede? Pues la familia debe de tomar primero en cuenta si el narciso está siendo violento, porque hay muchos narcisos violentos. Hay muchos narcisos que afuera son un amor, que son justamente totalmente adecuados, que son totalmente afuera muy buenos, pero acá son personas en la familia que son violentas o que no los creen merecedores o que de repente pueden minimizar o pueden en algunas situaciones hasta deshacerse de la familia por no sentirse tan que su familia los merece tanto. Eso también es importante porque a veces pues es que no voy con mi familia porque como ellos como que están estancados y no les gusta y yo como estoy en otra posición y yo como pues sí quiero salir adelante y todo este tipo de situaciones, pues regularmente se da este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones para una persona que no es narcisa, que está con un narciso? Acompañamiento, ¿no? Acompañamiento y no tratar de convencerla de algo que ella no ha visto. Hay situaciones, ¿no? Hay situaciones de abuso pasivo, bueno, no tanto pasivo-agresivo, ¿no? Como el hecho a la mejor de en algún momento andar con varias personas, ¿no? O sea, tengo a 2, a 3, a 4 personas y entonces no me importa si eres capaz de verlo o no me importa si te hago, si te estoy dañando, ya lo platicamos 3 o 4 veces, pero al final del día, pues quiero que sepas que tú estás conmigo, pues porque eres la elegida, ¿no? O sea, las otras no se en serio, tú eres la elegida, ¿no? Y a veces la familia lo sabe, ¿eh? O sea, hay narcisos que llevan a las otras mujeres a sus casas y entran como si nada. Y entonces, pues también habla de la sumisión a veces que tiene la familia ante situaciones narcisistas, porque el narciso es narciso aquí y en China. O sea, también lo va a hacer con su familia, no lo va a hacer exclusivamente Claro, con su pareja, ¿no? También en situaciones laborales y eso le trae a veces pues muchos problemas, ¿no? totalmente, totalmente. Ahora te pregunto, ¿cómo, para ir ya cerrando, cómo evitamos repetir el patrón? Ya salí de la relación narcisista, ya incluso tomé terapia, pero ¿cómo evito repetir el patrón y no volver a caer en una relación así? Chécate qué quieres y qué necesitas, ¿no? O sea, lo que quiero es algo más inmediato, lo que quiero es algo que puedo obtener a la mano, es más compensatorio. Yo les digo, pues sí, todos queremos a un canijo que nos llegue con un no sé, una 4x4 y que nos lleve, ya sabes, ¿no? El millar de rosas con una coronita ahí para nosotros sentirnos valoradas, pero a lo mejor lo que necesito es alguien que me pregunte, oye, ¿te caliento una taza de café? O sea, la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito es bien importante, porque lo que quiero es pasajero, lo que necesito debería de ser permanente. Y lo que necesito inicialmente en una relación es empatía, responsabilidad, reciprocidad. Las relaciones no sobreviven con amor, las relaciones sobreviven con respeto. O sea, el amor, rompamos las falacias que nos han venido diciendo acerca de situaciones de, ay, es que yo necesito a alguien que me venga a salvar. Nosotras ni nosotros necesitamos ser salvados. Entonces nosotros tenemos todas las herramientas. Y si no las tienes, las desarrollas. O sea, no pasa nada, ¿no? Pero tiene que ver con una característica esencialmente de amor propio. Quien esté contigo debe de reflejarte actitudinalmente, emocionalmente, económicamente, motivacionalmente, actitudinalmente. Yo siempre les digo algo que justamente es bien importante, que a veces cuando nosotros estamos yo les digo, cuando estamos como en las posadas, ¿no? Que siempre hay alguien que tiene prendita la velita,
de esas velitas que antes se usaban, y entonces a todos los que se nos apagaba la velita, íbamos y prendíamos la velita, ¿no? Y entonces ellos siempre cuidaban su velita hasta un momento en que ellos te decían, ya se me apagó la vela, ¿no? Y entonces cuando ya se le apagaba la vela, ya no había nadie alrededor, ya todos tenían su vela apagada. Entonces, fíjate con quién necesitas estar y quién te representa. Y no me refiero a pareja, me refiero a amigos, a compañeros de trabajo, o sea, no le des tu energía a cualquier persona. Y energía no me refiero al cosmos, me refiero a esta parte en el sistema nervioso central donde nos reflejamos con la otra persona. Entonces, busca que la persona con la que te estás reflejando sea lo que te gustaría ver en ti, ¿no? Y entonces podemos crecer, si no, pues no vamos a poder. Así es. Y ya otra pregunta que aquí hay en el aire y es, ¿por qué después de una relación como estas eh, pasa algo que yo he visto de manera recurrente en las chicas con las que entran a la masterclass y que me ha pasado en lo personal? Que de repente cuando todavía hay como un lazo que resolver, de repente tienes que tomarlo y se vienen los ataques de ansiedad solo por el hecho de saber que va a haber contacto de nuevo con una persona. ¿Por qué pasa esto? Porque hay algo que se llama memoria y la memoria te recuerda y asocia todo lo mal que la pasaste en ese tipo de situaciones. Pero sobre todo la ansiedad se genera de pensar que puedes volver a caer en esa relación. O sea, el pensar que puede venir y puede convencerme y el ver a veces la cara de terror que tienen las consultantes cuando vienen nos hace darnos cuenta que es un proceso que tienes que pasar y es como la prueba de fuego para saber que tú ya no estás ahí. O sea, todos teníamos las herramientas para salir de qué hay que hacer. Hay algo que se llaman activadores conductuales. Los activadores conductuales son todas aquellas cosas que de manera conductual podemos hacer para pasar procesos de ansiedad, ¿no? Pueden ser canciones, pueden ser series, puede ser ejercicio, pueden ser olores, pueden ser comida. Es todo lo que a nosotros nos construye de manera placentera. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer cosas placenteras y empezamos a romper la fantasía y lo ubicamos con una parte de realidad, entonces puede ser mucho más específico que nosotros no tengamos esos brotes de ansiedad. La ansiedad no es mala, la ansiedad son brotes, pequeños brotes de miedo. El miedo no es malo, el miedo es una emoción que viene y se muestra cuando nosotros estamos en peligro. Cuando estamos en un narciso, nosotros no estamos en peligro, porque nosotros podemos construir o destruir esa relación narcisa. Eso no depende del narciso. La permanencia del narciso en nuestra vida no depende del narciso, depende de nosotros. Y el día que nos demos cuenta de eso, entonces nos vamos a dar cuenta que ellos no tienen un control sobre nosotros. Así es. Y ahora quiero preguntarte cómo las chicas que están aquí pueden contactarte, te pueden ir a seguir, mandarte un mensajito. Ojo, chicas, Guadalupe no es bote de basura emocional. Guadalupe es una experta que ayuda a personas como nosotras que hemos estado en esta situación y todo, absolutamente todo, se resuelve dentro de terapia. En mi caso, les puedo decir que ella lo hacemos, todo el tiempo lo hemos hecho vía online, pero también tiene su consultorio. Entonces, ¿cómo pueden contactarte, que te sigan, que te manden un mensaje para pedir información acerca de tu servicio? Yo sé que tienes la agenda súper atorada, pero seguramente Sí, va a salir algo. afortunadamente ahorita tenemos pacientes en espera. Tengo que confesarles un secreto. Yo no conozco a Erika. O sea, no la conozco de manera personal. Eso también hay que decirlo. Eso quiere decir que la construcción de terapia en línea y en terapia presencial es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tenemos por ahí redes.
Este, la verdad es que no tenemos tanto el tiempo de propagarnos en redes porque afortunadamente la recomendación que nos damos es de boca en boca. Afortunadamente hace una semana nos hicimos virales por ahí con una recomendación y nos está cayendo trabajo a montones, pero pueden tener el número de contacto que es el 55 39 39 11 36, es mi contacto personal. Para consultas, ahí les damos agenda para que la agenda pueda ser vía presencial o vía virtual. Yo me encuentro ubicada en muy lejano, diría por ahí Shrek, ¿no? En un municipio, lamentablemente para mí decirlo, con el tercer lugar a nivel nacional de feminicidios, algo que también estamos checando porque justamente muchos de esos feminicidios se dan por situaciones de narcisos. Y les voy a comentar algo que me parte mucho el corazón, pero que lo tengo que decir. Hace aproximadamente un año, yo pues he atendido situaciones de feminicidios en varias situaciones, pero particularmente hace un mes, estaba atendiendo yo a una chica de Tamaulipas, era su segunda sesión y bueno, lamentablemente ya no pudimos tener la tercera porque su narciso la mató, ¿no? Una chica muy joven, una chica, el narciso tiene una estructura muy forjada, ¿no? El narciso era una persona estudiada que se vio como el salvador, había sido la persona que la había divorciado, entonces llegó con este tinte de salvador y lamentablemente pues no pudimos hacer nada por ella, ¿no? Entonces, a veces lo que podemos hacer es justamente establecer estas situaciones de decir, hagamos algo porque esto no se siga dando, creamos, eh, creamos y criamos con E y con I infancias sanas para que no se desarrollen narcisos o narcisas, ¿no? Porque todo tiene que ver en una estructura este, de personalidad adecuada, ¿no? Ok. Creámonos merecedores. Fijarse en uno no es egoísmo, por favor, es amor propio. Y cuando tenemos amor propio, entonces también podemos expandirlo a través de la gente que nos tiene cerca. Claro. Y créanme, somos personas que podemos estar bien con nosotros mismos y entonces podemos, estando bien con nuestro medio ambiente y eso incluye absolutamente a todos, Ya, ¿no? qué bueno, ya pusieron por ahí tu número que estaban. Voy a anclar ese comentario para las que quieran. Norita, Eh, Norita, les presento a Norita. Norita es una de nuestras psicoterapeutas en el consultorio, ¿no? Entonces, Norita también por ahí está acompañándonos en esta función de darle acompañamiento a las personas que sufren por este tipo de casos. Guadalupe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Realmente, de manera personal, quiero decirte que eres una mujer que aunque, como hoy subí una publicación que decía, ella siempre me ha dicho, no, el trabajo lo hiciste tú, yo solo descubrí contigo las El herramientas. trabajo lo hiciste tú, Erika. El trabajo lo hiciste tú. Eres un Pero excelente paciente. muchas gracias, pero de manera personal quiero agradecerte este tiempo que te diste, este cariño que con tanta, que este sentimiento con tanto amor que tratas a todas tus pacientes y a todos tus pacientes. Eh, quiero agradecerte de manera personal porque yo creo que nunca te lo he dicho, pero fuiste para mí un ancla muy fuerte, una persona que afortunadamente llegó a mi vida, porque esto que ustedes, chicas, ven en redes, en Instagram, en todo, gran parte de ese proceso ha sido de la mano de Guadalupe. Entonces, si algo yo puedo recomendarles y siempre les digo, búsquense a una terapeuta que realmente las ayude. Y con esta pregunta me quiero ir, Guadalupe. ¿Cómo sé que estoy con la terapeuta correcta? Yo lo sé, pero quiero que tú me lo digas y se lo digas a las chicas.
¿Cómo sé que estoy con la terapeuta o el terapeuta correcto al momento de querer sanar? Híjole, qué respuesta tan complicada. Lo primero, busca que sea una psicóloga certificada. Busquen su cédula, busquen que esté preparada, busquen que más allá del negocio puede ser empático y no minimice. Busquen que tenga un enfoque que se adecue a sus necesidades. Busquen trabajar en ustedes, pero sobre todo busquen sentirse cómodas y no juzgadas en terapia. La terapia es para crecer, no para que nos digan qué hacer desde la perspectiva terapéutica. Tiene que ser una situación donde tú te des cuenta que estás avanzando y eso definitivamente se ve desde la primera sesión, ¿no? O sea, que te sientas cómoda, que te sientas en paz, que te sientas tranquila, que te sientas merecedora y que duermas con una situación de mañana va a ser un mejor día. Yo creo que eso te hace saber que estás con o con la terapeuta indicado, ¿no? Trabajar fuerte y darte cuenta que la terapia no siempre es cómoda, pero que a veces sí es muy necesaria. Sabes que te admiro mucho, sabes que te quiero y sabes que estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre esas palabras para mí son muy, muy fuertes en este proceso, un proceso muy, muy largo. Y otra vez te agradezco mucho haber estado aquí con las chicas. Yo siempre les platico de ti y siempre en los lives les digo, es que mi terapeuta, y qué bonito Muchas gracias. que se haya dado este encuentro y esperemos que haya otros encuentros. Queremos ver contenido en tus cuentas porque siento que Ya estás nos muy vamos a dar tiempo. desperdiciada. Norita es la encargada por ahí de redes sociales, Norita y Heréndida que andan ahí. La verdad es que, híjole, o a veces o hacemos contenido o damos terapia, ¿no? Entonces, la verdad es que las terapeutas que estamos en el consultorio estamos muy comprometidas, nos apasiona lo que hacemos. Alguna vez, eh, la semana pasada le dije a Heréndida, que no sé si ande por aquí, le dije la semana pasada, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace la diferencia entre los demás terapeutas? Y me decía, pues que eres muy ética. Y yo le decía, bueno, eso y que le brindamos un acompañamiento también al paciente fuera de terapia, ¿no? El decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy ¿cómo fue tu día? ¿No? Si te sientes totalmente ahogada, por favor, échanos un grito y no importa, te vamos a leer, te vamos a acompañar. Entonces, la parte humana de poder estar cuando a veces no pueden estar los demás, pero sobre todo no sentirte juzgada es una de las partes más importantes porque a veces el mismo escarmio que te causa saber que hiciste cosas que dijiste que nunca ibas a hacer puede caer en una situación de pena y a veces eso nos dificulta avanzar porque muchas veces en terapias escuchamos esta parte de me da pena decirlo y yo les digo no se apenen porque ustedes no hicieron nada malo, ¿no? Apenarse es como quitarle la responsabilidad al otro de lo que hizo. Y entonces cuando tú le das la responsabilidad al otro, te das la oportunidad como verte como un ser humano que simplemente en algún momento tomó una decisión que creyó adecuada y que ahora se da cuenta que no lo es y no pasa nada. O sea, lo podemos resarcir y no pasa nada. Así es, y es algo muy importante que quiero decirles. Efectivamente, Guadalupe siempre está como al pendiente de los pacientes. Ella en algún momento también estuvo acompañando a mis hijas en todo este proceso, porque no nada más fue la mamá, fue todo un caos. Pero Claro. quiero agradecerte mucho a todas las chicas que estuvieron aquí con nosotros. Ahí tenemos ya el número en el que pueden contactar a Guadalupe, que es 55 39 39 11 36.
y también pueden mandarle un mensajito para pedir informes acerca de sus servicios. Y muchísimas gracias, Guadalupe. Algo que nos quieras Gracias, decir Erika querida. antes de cerrar. Ok, yo les quiero decir algo. Cuando nadie los voltea a ver, voltéense a ver ustedes. No necesitamos de otros para ser felices, pero también no necesitamos de otros para ser infelices. Mejoren su diálogo interno, mejoren ese diálogo porque la mente no te crea ni te destruye, solo te transforma. Y tú sabes si te transforma para bien o para mal. El diálogo interno que manejamos desde que nosotros amanecemos debe ser lleno de gratitud, de lo que tenemos y también de lo que no tenemos, porque a través de eso empezamos a crecer. ¿Saben por qué? Porque todo lo que nos pasa en la vida es igual aprendizaje. Muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por compartir este espacio invaluable, muchísimas gracias por a través de tu historia enseñar a otras mujeres que a través de la responsabilidad, de la persistencia, de de las ganas de salir adelante, se pueden forjar historias de éxito, ¿no? Gracias por ello, porque detrás de ti hay muchas mujeres que hoy están creciendo. Y con gusto me doy a través de tu live que también hombres, y de eso se trata, de saber que no somos competencia, sino que somos personas que si trabajamos de la mano bajo situaciones actitudinales, conductuales y emocionales, podemos crecer mucho. El mundo ya está bastante jodido como para que nosotros no tomemos acción en el aquí y en el ahora. Muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente martes con otra invitada. Y muchas gracias por acompañarnos de nuevamente, Guadalupe. Y esto fue todo en Cuídate el mucho. episodio de Taconadas. Que estén muy bien.